De regreso a la rotativa del aire, a esta hora como siempre con el doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP. Atentos, atentos, porque nos cuenta hoy el doctor si es posible evitar la somnolencia después del almuerzo, de la comida del mediodía, de la 1 de la tarde. Doctor, muy buenos días. De las 3:30 en nuestro caso. Para nosotros. ¿Cómo está, Buenos días, doctor? Giovanna Carlos. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Gusto de estar con ustedes en este último día del 9º mes del año. A ver, sí, este es un problema que hay que mirarlo desde varios ángulos. Uno es lo regular y normal, digamos, lo común que ocurre en la gran mayoría de personas que después de la ingesta de alimentos al mediodía tiene lo que se llama la famosa marea alcalina, en la que por la gran cantidad de ácido que produce el estómago para empezar el proceso digestivo, cambia la concentración de hidrógeno en la sangre, esto se llama el pH, y la sangre se vuelve un poquito menos ácida, más alcalina, y eso entonces desarrolla esa somnolencia que todos tenemos. Eso es uno. Y el otro ángulo es que hay un grupo de personas que se calcula que son más o menos el 30% de las personas que tienen este fenómeno, pero potenciado, mucho más intenso. Es decir, apenas comen algo. No solamente tienen la marea alcalina que a todos nos marea un poquitito dependiendo de lo que hemos comido, sino que estas personas, como decían en la antigüedad, plantan pico, se duermen. Y los vemos en los escritorios, lo vemos ahí, oye, despiértalo. Y la persona está dormida. Ese fenómeno se llama la somnolencia diurna excesiva, SDE, somnolencia diurna excesiva. Entonces, son dos fenómenos. Lo regular, lo que ocurre en casi todos, la marea alcalina, y este 30% de la población que tiene esta somnolencia diurna excesiva. Entonces, en un interesantísimo estudio que se publica en una revista que se llama Biomedicina del grupo Lancet de esta semana, ellos dicen, ¿habrá algo en la comida que precipita que las personas que tienen esta somnolencia diurna excesiva, o sea, esto no es para todos, sino para ese grupo, realmente planten pico? Y entonces hay una base de datos muy grande y fueron a analizar las muestras de sangre de estas personas. Y encontraron que sí, hay decenas de factores, pero hay dos que sobresalen en las personas que sufren de esta somnolencia diurna excesiva. Una se llama la tiramina y la otra son un grupo de sustancias químicas que se llaman las esfingomielinas. Y estas sustancias son muy ricas en cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, la tiramina se produce muchísimo en los quesos. Esto es conocido de hace mucho tiempo, que la tiramina está en los quesos. En los quesos está en el tofu, por ejemplo, productos fermentados. El queso es fermentado, obviamente, leche fermentada, el tofu, que es soya fermentada. En estos alimentos se produce mucha cantidad de tiramina. Mientras que las esfingomielinas están en proteínas fuertes, por ejemplo, un buen bistec, ¿verdad? Si está montado con su huevo, doble proteínas, leche, que al mediodía te comas, por ejemplo, un dulce de leche, por ejemplo, pues una crema volteada, grande, que parece un ladrillo. Entonces, ese tipo de cosas tienen muchísima esfingomielina. Entonces, lo que han encontrado en este estudio es que estas dos sustancias, la tiramina y la esfingomielina, están muy asociadas a esta somnolencia diurna excesiva que presenta este grupo de personas. Entonces, yo creo que lo que ellos recomiendan es que obviamente se hagan más investigaciones al respecto, pero ellos dan una recomendación. Ellos dicen, tanto las personas que quieren evitar la marea alcalina, que nos da somnolencia a casi todos, o las personas que tengan esta somnolencia diurna excesiva, deben evitar las comidas copiosas al mediodía. Y aquí entramos en un asunto enteramente cultural, ¿verdad? Y permítame una anécdota. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace más de 30 años, pues yo al principio trabajando como interno aquí en el Hospital de Medicina, yo quería almorzar como almorzaba en el Perú, ¿no? En el INEM donde yo trabajaba nos daban una porción enorme y terminaba medio groggy, pero esa era la norma. Y el día que te daban una comida un poco más rala, todo el mundo protestaba. Bueno, quise hacer lo mismo acá
y la marea alcalina era tan intensa que no me dejaba trabajar. Y cuando empecé a observar, la gran mayoría de gente aquí, por lo menos en donde yo trabajaba, y eso se repite en muchos lugares, tienen almuerzos muy ligeritos. Y dije, ¿por qué come tan poco esta gente? Y probablemente tenga que ver con este fenómeno, que tienes que seguir produciendo, tienes que seguir trabajando después del almuerzo y no te puedes dar el lujo de quedar completamente groggy después de la marea alcalina, o si sufres de esta somnolencia diurna excesiva, plantar el pico, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que recomiendan los autores en su artículo es que los almuerzos deben ser ligeros, con alimentos frescos, verduras, deben contener semillas, deben contener, por ejemplo, maní, almendras, deben ser alimentos frescos y evitar las bebidas azucaradas intensas, la famosa gaseosita del almuerzo. ¿Por qué? Porque eso te eleva mucho el azúcar inmediatamente y después de una gran subida de azúcar viene la bajada y eso te da sueño. Doc. Entonces yo creo que es importante. Y habría mucho problema, Joana, con esto termino, Sí. de que en los lugares en los que hay almuerzos que le dan al personal, les bajen la cantidad de almuerzo o les den un almuerzo más ligero. Yo creo que desde el punto de vista cultural no estamos listos como para que nos bajen el rancho del mediodía. Bueno, que a veces es el más contundente, Exacto. o se espera que sea el más contundente. Es el denominado mal del puerco, ¿no? ¿Mal del qué? Mal del puerco. Cuando te da No lo he escuchado. somnolencia, muchas veces lo he escuchado así, que algunas personas ya. se van durmiendo y le dicen, es que tienen mal del puerco. Bueno, sí, quizás En ese un nombre coloquial o rápido. sea otro nombre de la marea alcalina famosa. Eso Pero es ocurre en eso. todos, eso es natural. Entonces, si pudiéramos, ¿verdad? En los centros de trabajo, sobre todo, comer poco al mediodía, comer ligero, alimentos frescos, frutas, cosas mucho más sencillas, sería mucho mejor para el rendimiento que vayamos a tener en la tarde. Comidas muy copiosas, con huevos, leche, carne, postres, fermentados, etcétera, van a aumentar estas dos sustancias, tanto la tiramina como las esfingomielinas, y plantamos pico después del Pero almuerzo. usted dice, efectivamente, es un tema cultural, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, en la universidad, en las cafeterías, te servían bien taipá, y cuando teníamos clases más tarde, ya se imagina usted, ¿no? Roncando en plena Eso es, pues. en plena eso clase. es. No, Exacto. ya eso pero no era una marea alcalina, sino un maretazo ya. un maretazo. Exacto, pero anda, que te bajen ese rancho del mediodía, protestas. No, pues tan rico que era No, también. Por eso te digo, es muy cultural. Y yo creo que este estudio nos lleva a eso, ¿verdad? Cómo debemos regular la cantidad de comida que tenemos al mediodía. Y hablando de comida y hablando de tipos de alimentos, mira, hay un tema que es fabuloso, Carlos, Joana, y que cada día está creciendo más en su impacto en la salud humana. Cientos de millones, no te digo millones, sino cientos de millones, o sea, millones de bacterias que hay en tu intestino. Se llama la microbiota. Hoy día vamos a ver en Espacio Vital a las 5 qué es esta microbiota y qué funciones tiene, a qué se le está achacando. Por ejemplo, controlan nuestro apetito, controlan nuestros niveles de depresión, las bacterias que tenemos en el intestino. Hoy día hablaremos sobre la microbiota en Espacio Vital a las 5. Muy bien, doctor. Muchas gracias, como siempre, por su espacio vital. Y con usted, ya saben, el doctor Elmer Huerta está todos los días, lunes a viernes, 5 de la tarde, en justamente Espacio Vital. Doctor, hasta mañana. Ha sido Un un gusto. abrazo. Hasta mañana. Chao. 7:32 titulares y volvemos con la rotativa del aire. Espacio Vital.